Pero vamos a empezar la charla. Empezamos. Avisad a los que queden por entrar si llega alguien y comenzamos. ¿La luz se puede aquí? Sí. ¿Se ve bien por aquí? ¿Se ve? Vale, vale. Para que tenga Sí. luz para... Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a dar sobre los cometas en la historia. Antes de empezar, quiero agradecer primero a la asociación por permitirme hacer esta charla y también agradecer al Archivo Nacional de México, porque gracias al Archivo Nacional y a los documentos que tienen en su biblioteca virtual, a través de la Biblioteca Cervantes, a la que también voy a agradecer por la documentación, pues se puede hacer esta charla, porque sin ellos no hubiera sido posible. Así que bueno, vamos a comenzar, pues bueno, los cometas en la historia. Hoy en día, hace fueron 2 años cuando nos llegó la noticia del cometa Ison, del cometa Pan-STARRS, lo que se nos venía a venir, nos volvíamos locos. Pues bueno, en aquella época, cuanto menos cometas mejor, ¿no? Pero eran unos hechos muy comunes y de hecho más trascendentales de lo que nos podemos imaginar. Vamos a empezar primero viendo 2 casos muy conocidos y después echaremos en profundidad ya al que vamos a basarnos más, que es el cometa de Rotterdam de 1680. Bueno, pero antes vamos a ver cuál es la concepción de un cometa en la antigüedad. Este documento es de los jesuitas de 1680, aunque está impreso en 1681. Bueno, pues aquí tenemos el subrayado rojo, lo que es la parte importante, y bueno, tenemos aquí 2 nombres que seguramente suenan mucho, con el de Tácito y Cicerón. Estamos hablando de gente importante. Pues ellos consideraban que venía de los dialectos, bueno, de su idioma, lo pone ahí, como contracción del verbo coma, como, y de copa. Y venido de comete, de eso del griego, y del latín cometes o cometa, que significa cola con cabellos. Esto es a lo que se referían los antiguos a la hora de referirse a un cometa. Esta imagen es del año 97, el famoso Jalebó, y bueno, aquí tenemos las pirámides, pero sí, en el siglo 25 a.C., cuando estaba construyendo la gran pirámide de Giza, parece ser que el Jalebó pasó, o sea que esta imagen, mientras la pirámide estaba a medio hacer, se pudo ver así, más o menos. Eso marcan las crónicas egipcias. Según los científicos era el Jalebó, pero podía haber sido otro también. Pero bueno, un cometa en el siglo 25 a.C., muy conocido, mientras se construían las pirámides en Egipto. Por eso he querido sacar esta imagen, entre otras. Luego, una de las teorías que ha dado mucho de claro es que si la estrella de Belén era el Halley. Porque tenemos un pequeño problema ahí. Como sabéis, en el siglo XVI se cambió el calendario al gregoriano. Entonces hay una especie de alteración de años. Entonces, digamos, según la Biblia, el año 1, que es cuando nace Jesucristo, no sería nuestro año 1, sino que habría una variación. Y los científicos sostienen que en esa variación el Halley tuvo que haber pasado. Por lo tanto, está dentro de lo que podría haber sido otro, ¿no? Pero, desde luego, sí que hubo un cometa muy importante que tuvo que haber pasado en aquella época. Los cometas fueron fenómenos muy comunes, como ya he dicho antes. Aquí en este documento de 1680 ya nos han puesto varios: 1618, 1652, 1664, 1677, entre muchos más. Estos serían cometas destacados que se verían a simple vista con relativa facilidad. Y además estamos en el siglo XVII, siglo de la revolución científica, para los que estuvisteis en la anterior charla que di, y fue el siglo que revolucionó la ciencia. Por lo tanto es cuando esto empieza a captar una atención mucho mayor de la que tuvo en su época. Entonces empiezan a haber más dataciones que las que habían anteriormente. Bueno, aquí una escena un poco cómica, los cometas como símbolo de maldiciones. Esta es la cara que se tenía que quedar a algún personaje de la época medieval cuando veía un cometa, porque venir significaba mal augurio. Y os voy a contar una anécdota, aunque no fue un cometa, pero para explicar que lo que no era predecible era considerado como malo. Cuando la razón no era capaz de explicarnos una situación, se recurría al mito. Es decir, cuando decía la antigua Grecia, el mito superó al logos. Pues, por ejemplo, en 1453 cae Constantinopla.
y la caída la produjo un eclipse de luna. Las tropas que defendían la ciudad llevaban ya semanas defendiéndola con éxito y un día hay un eclipse de luna. Y la moral de las tropas bajó de tal forma y encima al día siguiente de la procesión se cayó una imagen de la Virgen, vamos, otra señal entre comillas, y la moral de las tropas cayó tanto que a los pocos días la ciudad cayó. O sea, imaginémonos hasta qué punto un fenómeno impredecible como podía ser un eclipse lunar o un cometa podía cambiar la historia. Y vamos a ir, luego pasaremos a hablar más del tema de las maldiciones porque la documentación que vamos a ver se habla de ello. Y bueno, aquí tenemos el cometa que va a acaparar nuestra charla, que es el cometa de Rotterdam. Aquí tenemos una tabla flamenca, un cuadro de la época. Los holandeses eran muy maniáticos con los cuadros, pintaban cualquier cosa. Tenemos de hecho miles de tablas flamencas o tablas de los Países Bajos que muestran muchas cosas de la vida cotidiana. Bueno, aquí tenemos el cometa pasando el cielo de Rotterdam. Y aquí tenemos por gente que lo miraba, la curiosidad de la gente, pues claro, un hecho como este rara vez se podía ver. Aquí lo tenemos, un cometa, claro, muy famoso por el cuadro anterior, principalmente ese cuadro ha hecho que haya pasado a una fama mucho más elevada que otros, pero es que además estamos en un periodo que es muy importante. ¿Sabéis en qué año se publicaron las leyes de Newton? ¿Alguien lo sabe? 1720 y tantos. No, 1786. Faltan 6 años para que se publiquen las leyes de Newton. Sí, pero bueno, Europa, aparte de Europa, hasta ya relativamente avanzado fue 1700. Sí, pero bueno, Bueno, es igual. pero bueno, igualmente la Escuela de las Ciencias de Inglaterra, donde estaba Newton, dio mucho de qué hablar. Pero este cometa aparece justamente cuando la ciencia está cambiando. Y vamos a ver aquí, en estos documentos, cómo la ciencia va cambiando poco a poco. Vemos ahí una especie de transición entre lo anterior a lo nuevo. Y por eso fue muy importante este cometa. Aquí tenemos el análisis del cometa en España, que es a lo que nos vamos a centrar. Bueno, en España hoy sería México, pero se hizo en observaciones de la ciudad de Cádiz, pero, como podéis ver en la Biblioteca Nacional de México, se lo llevan los jesuitas, a ver, no sé si lo ponen aquí, bueno, por Eusebio Francisco de Quino, se lo llevan a Nueva España, se lo llevan a México, a lo que hoy sería México DF. Evidentemente el cometa duró de 1680, de finales, hasta 1681, ahora veremos cuánto duró. Los jesuitas, hay que hablar de ellos, porque aquí, evidentemente la teoría que tenemos aquí muestra claramente que es un documento religioso, y que bueno, un historiador lo leería muy fácil, pero un astrónomo lee las primeras páginas del documento, que son unas 70 páginas, y sale a correr, porque habla de todo, menos de ciencia. Pero en fin, los jesuitas son gente que va por todas partes. Y entonces son gente muy culta, muy ilustrada, y por lo tanto, pues, gracias a ellos ha habido ciencia en España, en el siglo XVII y en el XVIII. Porque son los que han traído la sabiduría de otros sitios, para ser más escuetos, el microscopio lo trajeron a Valencia los jesuitas, el primer microscopio de España, que lo usó el famosísimo Crisóstomo Martínez. O sea, ya con eso, pues nos hacemos una idea de los jesuitas cómo se movían. Y más en América, que es donde iban a evangelizar. Entonces es normal que en América hubiera una actividad religiosa pues elevada, pero el punto tiene la importancia de los cometas. Mira a quién le ha dirigido el documento, al virrey de Nueva España, es decir, a la autoridad más importante del continente americano, o una de las dos, pues también está el virrey de Perú, pero va directamente al virrey. Es decir, los cometas llegan a tener una influencia estatal, o sea, para que nos demos cuenta. Y para corroborar esto, luego veremos otro documento también que va dirigido al mismísimo Felipe II. Es un documento más antiguo, pero que también merece la pena. Bueno, aquí vemos esta escena es un poco cómica, que son de las primeras páginas, porque está diciendo, nos viene un cometa, estamos fastidiados. Aquí nos va a caer la del pulpo, porque un cometa es una maldición, pero les está diciendo que el virrey es benigno. Y en otra página que no está aquí puesta pone del gran Carlos II, la autoridad aquí en la tierra en nombre de Dios. Bueno, es un documento jesuita, es normal. Entonces les está diciendo, el cometa viene a hacer daño, pero tranquilo, como usted es benévolo, bueno y todo, a ti no te va a pasar nada. Eso lo están diciendo al virrey en esta página. Así que es un poco anecdótico, ¿no? Fijaos aquí, la corte, que la justicia de Dios cuelga del cielo, atemorizando a todos los mortales para que cada uno procure mejorar las costumbres y aplacar a Dios. Aquí lo he dejado bien claro el documento.
Es un documento, claro, es de los jesuitas de religioso y por lo tanto pues lleva esto, ¿no? Pero es lo que había en aquella época. Bueno, tiene la autorización del virrey, tiene la licencia. Con eso que digamos, es un documento de importancia. Bueno, desmentimos que, porque mucha gente ha comparado este cometa con el Halley. Pues confirmamos que este cometa no es el Halley, porque pasa de 1680 hasta 1681. El Halley pasa al año siguiente, que después vamos a ver otra cosa sobre el Halley. Por lo tanto, este no es el Halley. Solo fue una coincidencia. Bueno, pues aquí tenemos más cosas. Aquí vemos, pues más o menos, por dónde aparece el cometa. Aquí nos está explicando que primero es nocturno, aparece de madrugada, y luego el cometa, según va pasando el tiempo, te va poniendo aquí los meses, se empieza a ver en noviembre y se deja de ver en febrero. O sea, estamos hablando de 4 meses de actividad del cometa. Pues empieza siendo nocturno, a la madrugada antes de que salga el sol, y luego es vespertino. Vespertino significa del atardecer. Por lo tanto, el cometa viene de derecha a izquierda por el cielo. Ahora veremos por dónde pasa. Creo que dirá después. Aquí te marca las constelaciones por dónde ha pasado. Las constelaciones del zodiaco. Y además aquí ahora también pasado por Andrómeda, va hacia la cabeza de Andrómeda. Aquí nos está explicando, esta es la parte más científica del documento, en el que nos explica por dónde va el cometa. Y aquí tenéis el mapa. El mapa que hicieron los jesuitas desde Cádiz, que luego se llevó a América. Y bueno, aquí tenéis, para que se vea bien, esta línea que vemos por aquí, que va pasando por aquí abajo, es la elíptica. Por donde pasan, pues ya sabemos, el sol a lo largo del año. Y bueno, aquí tenemos varias constelaciones, aquí está Capricornio, por aquí se ve Piscis. Tenemos por aquí, por ejemplo, tenemos aquí la Vía Láctea, la marca por aquí, la Lira, el Cisne, Hércules. Y este dibujito que hay por aquí es por donde pasa el cometa. Vamos a ver, cruza aquí la elíptica, se va por aquí, por aquí, por aquí, y se va hacia Andrómeda. Entonces, pues aquí vemos más o menos con mucha precisión por dónde ha pasado. Esto es un estudio de muchos meses. Evidentemente, esto se realiza en Cádiz y luego se lleva a Nueva España. Una vez terminado, suena a la flota de Indias y pasan 2 meses o 3 meses en alta mar hasta que llegan a Nueva España. Y es considerado el primer tratado científico de la historia de América. Estamos ante el primer dato científico que tenemos referencias en toda la historia de América. Aquí tenemos, pues, lo que yo os he dicho. Estamos en un periodo en el que la ciencia está cambiando. De ahí tenemos el lugar aparente, los cielos de los astros errantes y el lugar verdadero. ¿Qué nos está diciendo? Pues que el cometa realmente está en un sitio, pero nosotros lo vemos en otro. Es lo que decía Aristóteles de las esferas. Están la Tierra, los planetas, y luego están las estrellas que están inmóviles más allá, en otras bóvedas del cielo. Entonces, lo que sucede es que dicen que el cometa está más allá, que es una estrella errante, pero nosotros lo vemos como si estuviera más cerca. Por eso está lo de... Esto ya aquí ya empieza a mostrar el documento. Hay creencia en la teoría heliocéntrica, pero todavía no han seguido las leyes de Newton, faltan 6 años. Por lo tanto, todavía no se ha podido, digamos, cambiar la ley de decir que la ley de Newton dice que la ley de la física es igual en todas partes, lo cual rompería esta concepción del cielo. Pero como no ha salido, pues todavía no se marca. Referencias científicas. Tycho Brahe. Bueno, la RAE, si viera esto, le daría un buen susto, ¿no? Bueno, está escrito en la época, y esto no lo leáis porque esto es una equivocación que he visto que no es así. Basándose en las estimaciones de Tycho Brahe, lo pone por aquí, 1.150.000 leguas españolas, más o menos sería la distancia que hay desde la Tierra al cometa. No sabemos si será verdad o no, porque no es un cometa que se haya podido estudiar, pero más o menos viendo sus cálculos de leguas y distancias, basándose en Tycho Brahe, pues decían que más o menos esa era la distancia, pero tampoco se puede comprobar. Aquí compara con otro cometa que pasó, no sé si fue un año antes o unos meses antes, porque ya he dicho que los cometas son muy frecuentes, solo que algunos de ellos pues son más conocidos que otros. Pues comparan que el anterior que vieron era al revés, pasaba de ser vespertino a ser nocturno, a aparecer de madrugada, y el de 1780 hace al revés, empieza por la madrugada y luego desaparece al atardecer. Entonces está ahí comparando con otros cometas. Aquí habla de qué tamaño puede tener el cometa. Evidentemente esto hoy en día
no sería aceptado, pero para la época pues lo dejamos pasar. Pone que es 20 veces menor que el globo terráqueo. Luego, es mayor que la Luna, que es 42 veces menor que la Tierra, según en esta época. La misma magnitud que Mercurio, por lo tanto, con eso nos dice que es muy brillante, y es un poco menor que Venus. Y es 2 veces menor que Marte. 3 veces menor que cualquier estrella de esa magnitud. Que a veces cuesta un poco leerlos porque son... pero no de mucha mayor corpulencia que la de alguna estrella nebulosa. O sea, ya hablan de nebulosas, ya vemos como el telescopio ya ha sido inventado y ya se empiezan a ver cosas, realmente. Entonces, porque Mercurio es menor que la Tierra 19 veces. O sea, esos son cálculos de la época. Hoy en día no sé si sea así o no, creo que no. No creo que sea tan pequeño Mercurio. Pero evidentemente, pues lo deja ahí. Bueno, lo de las maldiciones que dice, volveríamos a hablar de ello, aquí lo tenemos. Como todavía no ha surgido el cometa Halley como tal, la concepción de que un cometa se puede predecir, digamos que son las leyes de la lógica en las que debaten el tema. Por ejemplo, aquí dicen que los cometas no indican mal alguno porque la Sagrada Escritura no dice nada de ellos. Por lo tanto, no podemos poner que la Biblia dice que son malos. Aunque, por ejemplo, también aquí nos ponen, justamente, hemos hablado de 1618, muere Felipe III de España. Y encima empieza la guerra a los 30 años en Europa. Mal augurio. Aquí nos ponen 1652, cuando las tropas españolas, pues bueno, iban de mal en peor en la campaña europea, y además el rey de Tartary en la China, y las guerras civiles en Inglaterra. Tenemos la guerra civil de la Gloriosa, cuando le decapitan al... Vemos que hay acontecimientos, claro, decapitar a un rey, quizás no lo veamos como algo tan así, pero imaginemos en una monarquía, como era la española, que cree mucho en el rey, que en otro país decapiten la cabeza de un rey, pues no queda muy bien. No sé si al rey inglés le cortaron la cabeza o lo quemaron, no me acuerdo exactamente, pero lo mataron. Y eso ya es símbolo de mal augurio. O sea, está diciendo, bueno, hay leyes de lógica que te dicen que sí, otras que no, pero mira lo que nos ha pasado cuando ha pasado un cometa. También tiene que decir que en España en 1618 pues, gozaba de una buena estabilidad, que por lo tanto no tiene por qué ser así. Y bueno, ya ha pasado el cometa de Rotterdam, aquí viene una teoría. ¿Vio un aragonés que fue profesor de la Universidad de Valencia, el Halley en 1683 cuando pasa? Pues aquí lo tenemos. Parece ser que sí que lo vio. Pasó por Escorpio, según el documento, el 24 de agosto. Y evidentemente la fecha nos indica mucho. Un cometa brillante, muy importante, justamente el mismo año que pasa el Halley, o el cometa que Edmund Halley dice que era el Halley, que luego resulta ser cierto, porque luego pasará en 1758, como él predijo. Pues sí, lo vio un profesor aragonés. Bueno, es un fraile, y aquí bueno, va a ser un poco anecdótico esto, porque este no es jesuita. El jesuita siempre ha sido más vanguardista, más progresista. Este es un monseñor, aquí lo pone, no sé si lo pone por aquí, Mosen, no sé si lo pone por aquí, pero era Mosen, mira, aquí está, Mosen Jerónimo López, de la vía de, creo que esto no sea Huesca con G, no sé si será así, yo creo que es Huesca, pero no lo puedo confirmar. El Reino de Aragón, sí. Sí, pone que Reino de Aragón, perfectamente. Bueno, aquí nos lo tiene todo encima. Sí que nos pone qué color tenía el cometa, que pone que es blanquecino o algo claro. Y aquí bueno, nos pone que bueno, al estar en Escorpio, aquí vemos astrología. O sea, ya está, aquí todavía no he llegado todavía las concepciones, digamos, la concepción copernicana, aún hay astrología, aunque digan astronomía, no acaba de transformarse. Hay un año de diferencia entre este documento y el anterior, porque aunque es de 1780, se imprime en 1681. Vemos que el otro ya empieza a cambiar, pero este todavía no ha cambiado. Y fijámonos, marcial, frío, seco, melancólico, malicioso, revoltoso, venenoso, mentiroso. Y aquí nos pone lo que nos puede pasar si el cometa pasa por Escorpio. Calenturas malignas, epidemias muy de pestilencia, enfermedades muy agudas, tercianas, erisipel, no sé, frenitides,
mucho daño en los genitales, puede ser, diga. Sí, sí. Calenturas llamadas, bueno, ya con lo que os he leído ya dice todo lo que... Y dice, y estas regiones son las afectadas por esto según los documentos históricos. Entre ellas, agarrémonos los machos. Valencia. De España solo pone Cataluña, que está por aquí. Arriba. Sí, arriba. Bueno, hasta Cataluña, Valencia, Capadocia, Viena. Y justamente por esta época los turcos estaban a punto también de intentar volver a entrar en Viena. Así que imaginémonos cuando se enteraron de que los turcos quisieron poner asedio, la cara que pusieron esta gente. Y vamos a pasar ya al último documento, que es el que he comentado antes. Leemos el Cometa de Valencia porque el documento aquí lo pone claro. O sea, se envía a la corte de Felipe II, pero lo pone embajador de la corte de su majestad y un caballero de la ciudad de esta ciudad de Valencia. Es decir, el documento se prepara en Valencia y se envía a la corte de Madrid a Felipe II. Y este documento, aunque es mucho más antiguo, de hecho, justamente 100 años clavados al anterior, no parece que diga que haya tan mal augurio. Sí que dice que los cometas pueden traer mala cosa, pero yo destaco esto que he subrayado. Este es más difícil de leer, ¿no? Pero pone, poderoso rey, cuya vida no depende de las estrellas, sino del inmediato gobierno de la providencia divina. O sea, le está diciendo, bueno, el gobierno no depende de que aparezca un cometa, depende de cómo usted manda. Dentro de los estándares católicos, que es lo que mandaban en aquella época. Pero bueno, no nos pone una expectativa tan mala como la anterior, que nos decía que iba a pasar de todo. Y bueno, por aquí también pone una cosa que es importante. Pone que se ha visto en Lisboa. Pero también, aquí lo pone, ¿veis? Lisboa. Es que en el siglo XVI, incluso antes la S, es como una R, pero que hace un boleto así hacia arriba. Entonces, pues, ellos dicen que también era que se inventan muchas cosas para intentar destruir España. Que son invenciones de los enemigos ingleses, de los holandeses, que buscan destruir España y que se inventan cualquier cosa. Va a decir, lo han visto en Lisboa, lo han visto en Valencia, lo han visto en Barcelona, lo han visto en todas las ciudades de la monarquía española. Porque tenemos en cuenta que en esta época Portugal pasó a manos de Felipe II. Entonces, pues bueno, Portugal está dentro de la Unión Ibérica. Entonces, pues bueno, hay como estamos también recién empezada la guerra de los 80 años, la rebelión de los holandeses contra los españoles. Entonces, pues bueno, consideran que hay propaganda de guerra de los holandeses contra los españoles. Entonces, trata también de un poco calmar al rey, ¿no? Porque bueno, si fueran ahí entrando diciendo que les iba a pasar de todo, incluido al rey, posiblemente no salían con vida de la corte. Y bueno, pues con esto terminamos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues pasamos al turno de preguntas.